Definiendo un poco más lo que es la bioética, yo estoy bastante de acuerdo con la definición que de algún modo da la UNESCO en el documento del 2005 al que ya me referí, porque señala que trata de las cuestiones éticas, esto es, de los problemas y de los temas que hoy día afligen al ser humano, claro, y a la naturaleza en su conjunto, a la vida en general, y bueno, aborda por lo tanto la bioética, de una mirada ética, profundamente ética, las cuestiones que hacen a la medicina, a las ciencias de la vida, o biología, y las tecnologías conexas, que se aplican a los seres humanos y, por cierto, directa o indirectamente a todos los seres vivientes. Y remarca la UNESCO las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales de las personas. Este último adjetivo, ambientales, finalmente ha cuajado y lo ha tomado la bioética como tal, y creo que así se cierra el espectro de lo que debe atender la bioética, porque no puede funcionar el tema cultural o el ser humano con sus fines valiosos o problemas alejado de la naturaleza. La naturaleza, el planeta, todo en definitiva es vida, y la bioética tiene que hacerse cargo de todo eso. ¿Cuáles son los principales temas o dilemas que se tratan en bioética? ¿Y cómo percibe que un ciudadano común los toma? Porque muchas veces se sienten posturas que están en contra de investigaciones o de algunas transformaciones que pueden alterar las concepciones que tienen las personas. ¿Cuál es la temática principal que trata la bioética y que tanto interesa a las personas? Bueno, la bioética, yo debería una vez más apelar a esa declaración de la UNESCO, porque es una síntesis en muchos aspectos, no solo desde la mirada de los países más poderosos que siempre han estado preocupados por resaltar, estudiar y llevar a la acción los adelantos en materia de cuestiones biomédicas o de cuestiones biotecnológicas, sino también fruto de una declaración previa a esa resolución, a esa declaración del 2005, que tuvo lugar en una declaración que germinó aquí en la Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires en el año 2004, preparatoria de la reunión de París 2005 de la UNESCO. Bueno, en esa reunión de Buenos Aires quedó plasmado algo que después se incorporó al texto definitivo del año que al año siguiente se proclamó por consenso de la UNESCO, y allí afloraron y están materializados no solo los aspectos biomédicos y biotecnológicos, sino fundamentalmente las cuestiones sanitarias, sociales y ambientales. Yo creo que este penta, digamos, de términos y de conceptos, lo biomédico, lo biotecnológico, lo sanitario, lo social y lo ambiental son los temas que tiene y debe abordar la bioética. Desde esa mirada, a veces los medios se encargan de traernos con flashes informativos, otras veces con programas un poco más profundos, algunos de los temas que encierra la bioética. Lamentablemente no siempre el periodismo, hay que decirlo, lo hace con la profundidad y la mesura del caso. Muchas veces se toma como eutanasia un tema que es una buena práctica médica. Otras veces se habla de la clonación, como si esto fuera casi un campeonato de fútbol, todo el tanto millones o personas puede surgir. O sea, se trata muchas veces con profundidad, otras veces con cierta frivolidad, temas de gran profundidad, de gran alcurnia filosófica y moral. Y bueno, y naturalmente el ciudadano muchas veces no tiene tiempo de discernir o de examinar en profundidad los temas y suele quedarse a veces con un enfoque muy parcial e insuficiente. Todo lo que se haga al respecto en materia de educación, por eso realmente será poco, porque ya sabemos que es más fácil el flash informativo o la noticia corta y breve, resumida, sintética, las famosas ventanitas de los periódicos o de las revistas especializadas, que una lectura profunda de varias páginas, de un análisis y de una ponderación que a veces el tiempo no ayuda al respecto. ¿Qué es un Comité Internacional de Bioética? Bueno, el Comité Internacional de Bioética es un organismo consultivo de la UNESCO que justamente quedó consagrado, por lo menos consolidado, con esa declaración del 2005 de Bioética y Derechos Humanos. El Comité Internacional de Bioética
digamos, está integrado por personalidades, especialistas de diversas procedencias y profesiones, y es un comité consultivo que interactúa dentro del programa de ética de la UNESCO sobre ética de la ciencia y la tecnología con el Comité Intergubernamental de Bioética, que es un comité que integran precisamente delegados de los países, de los estados. Ambos comités tienen una función consultiva del órgano central de la UNESCO y reportan ese programa de ética en carácter de, digamos, sus dictámenes son consultivos, por lo tanto en principio no son vinculantes, pero bueno, claro está, lo que dictaminan este comité internacional y el comité intergubernamental suelen ser tenidos en cuenta en las reuniones que se realizan cada tanto en la propia UNESCO. Bien, y en este ámbito entonces, ¿cuáles han sido los instrumentos normativos que más importancia tienen dentro de esta temática? La UNESCO ha dictado varios documentos, los más sobresalientes son los que tienen que ver con los datos genéticos, con el genoma humano. Esos fueron documentos dictados, uno en 1997, otro en 2003, el genoma humano y derechos humanos fue el primero, el dato genético fue el segundo, y el tercero, y a mi modo de ver, desde la mirada de la bioética más importante, que más resume muchos de los criterios anteriores, es el del 2005, de la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos. Pero hay otros foros, hay otras declaraciones que han en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, etcétera, en Canadá, que guían la reflexión y el quehacer bioéticos. Por lo que si hiciéramos un balance de todas las declaraciones y recomendaciones que existen hoy en día, más los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por los estados, yo creo que estamos marchando lento y paulatinamente hacia un derecho internacional de la bioética, y si queremos de la bioética y los derechos humanos, a la vez. Y en el ámbito de nuestra facultad, ¿existe algún comité o algún instrumento que nos regule en esta disciplina? Bueno, la universidad tiene un comité de bioética, pero realmente no conozco mayores datos de lo que esté haciendo hoy en día. Sé que se constituyó el año pasado un comité de bioética con representantes de distintas facultades. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, en la maestría en bioética jurídica nosotros hemos recibido la petición de tribunales de familia y jueces de primera instancia de La Plata, y ya son 3 los dictámenes que después de haber constituido un comité ad hoc con mi dirección, con integrantes, con profesores e incluso con algún maestrando, y que nos hemos expedido en dictámenes relativos a fertilización asistida, a un problema de una chiquita en el final de la vida, y el último caso fue, por ejemplo, se pedía por parte de una pareja de reconocimiento de gastos de fertilización asistida, que entre paréntesis hoy en día se sabe que hay un proyecto del propio gobernador de la provincia para que haya un reconocimiento expreso de esos gastos médicos en caso de fertilización asistida. El dictamen nuestro es del año pasado y realmente hasta el día de hoy no conozco que ninguna familia que nos pidió el dictamen se haya expedido. Bien. Y por último, tanto en la investigación médica, en las aplicaciones biotecnológicas, en las cuestiones ambientales, ¿cuáles son los principios rectores de la bioética? Bueno, los principios rectores de la bioética pasan por el respeto a la vida en general, a la vida humana en particular, la dignidad humana como principio, yo diría omega principio, porque a partir de este principio de la dignidad humana deben conjugarse todos los demás, la defensa de las libertades fundamentales y por ende, como concretum de todo esto, los derechos humanos. Si tuviéramos que hacer una síntesis, yo diría que el principio es la dignidad humana y el concretum o las concreciones, los derechos humanos. Por cierto que a partir de allí podríamos enumerar numerosos principios y no quedarnos solamente con los 4 principios de la bioética norteamericana, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, tampoco con los 4 principios de la bioética personalista, respeto de la vida, principios terapéuticos, de vitalidad, subsidiariedad, socialidad y de responsabilidad,
siendo importantes estos principios de la bioética norteamericana y de la bioética personalista, han devenido insuficientes según la mirada, como digo, de la Declaración de la UNESCO 2005, porque aquí se anotan, se suscriben 15 principios. A todos estos se le han sumado de intimidad, de no estigmatización, de vulnerabilidad, de responsabilidad social y salud, etc. O sea, hay una plétora de principios, el gran tema convocante por ciertos llevados a la práctica. Bueno, doctor Tirán, muchas gracias por concederme esta entrevista.